Seguimos con el tema la estafa del código real. Escuchemos cómo Daniel Hernández, a pesar de que él sabe muy bien que la base textual del Nuevo Testamento son más de 5.800 manuscritos en griego y ninguno en hebreo, él habla como si en realidad consultó muchos manuscritos, un trabajo enorme, dice, como te has de imaginar. Bueno, es que a las personas desinformadas se les puede engañar, pero no a los que conocemos. Hermano, no se necesita ser un doctor en teología para entender que la base textual del Nuevo Testamento está en griego y no en hebreo. Esto lo digo refiriéndome yo a los hechos concretos, fuera del muy sano debate, que lo podríamos tocar y aún lo consideramos, de que Mateo escribió su evangelio en hebreo y que podemos considerar que los originales fueron escritos en hebreo, cosa muy debatible, cosa muy dudosa por muchas razones. El debate es sano, la investigación, pero ya para afirmar, yo consulté, el código real tiene un, lo saqué, lo traduje de manuscritos hebreos y arameos del Nuevo Testamento. Esta es una falsedad, es una barrabasada. Lo leo de nuevo. El Código Real es la primera versión textual hebraica del Nuevo Testamento en español. Una traducción realizada de los manuscritos hebreos y arameos más antiguos. Bueno, que nos diga cuáles son. Que nos diga cuáles son para creerle. Y luego dice, a la luz del pensamiento hebraico del primer siglo, y corrige los errores tanto de traducción como interpretación de versiones anteriores. O sea que mucha salsa para sus tacos, ¿verdad? Y luego dice, tal riqueza hebraica jamás ha sido plasmada en versión castellana alguna. Los orígenes biológicos hebreos de nuestro equipo de trabajo, por eso yo le preguntaba por qué no aparecen los nombres de los traductores, como parte de su equipo, los orígenes biológicos, es decir, son judíos, ya con eso tenemos, con que sean judíos, ¿verdad? De seguro que todo, nomás porque son judíos, todo lo que dicen es la verdad. La realidad es de que él no pone a ningún erudito como parte del equipo de traductores. O sea, este hombre habla muy engañosamente. Dice, así como su formación bíblica y teológica hebrea nos ha permitido pasar esta riqueza al pueblo hispano. Bueno, mentira tras mentira, medias verdades, etcétera. Escúchelo ahora y ponga mucha atención a las afirmaciones que hace el autor del Código Real. Hola amigo, quiero darte la bienvenida a la página oficial de www.elcódigoreal.com. Mi nombre es Dan Ben Abraham y he tenido el privilegio de ser el presidente y editor de esta extraordinaria obra que llamamos una versión corregida del Nuevo Testamento y que lleva por nombre el Código Real. Voy a contarte un poquito a qué es a lo que me refiero con el Código Real como una versión corregida del Nuevo Testamento. Pero ahora te voy a contar un poquito acerca de mí y del equipo de trabajo que trabajamos, la motivación que tuvimos al hacer toda esta labor que nos llevó varios años de investigación, pues como te imaginas, la traducción de un libro de una lengua a otra, cuando hay tantos manuscritos que consultar, etcétera, no es nada fácil. Bueno, estaba comentando que las frases de Daniel Hernández son engañosas. Como te imaginas, la traducción de una lengua a otra, es que ¿de qué manuscritos hebreos él traduce? ¿Dónde están los manuscritos hebreos de Juan, de Lucas, del libro de los Hechos, del libro de Apocalipsis? Hermanos, todo está en griego. Claro, él puede citar
pedacitos de manuscritos, un texto que se halló en hebreo, una inscripción, pero eso no basta para reconstruir el libro de Juan, por ejemplo. En pocas palabras, esta primera parte breve ha sido para que nuestros hermanos en Cristo sepan que al tener el código real en sus manos, tienen un libro totalmente falso, de bases fantasmas. Son las ideas, los inventos de la mente de Daniel Hernández, y vaya usted a saber de quién más, pero que de forma sutil en sus conferencias, la primera vez que yo lo escuché en una de las conferencias en internet, que usted la puede checar ahí en YouTube, la conferencia sobre el código real, empieza él muy sutilmente a decir: todas las versiones de la Biblia son una bendición. Sí, todas son una bendición. Pero poco a poco va demeritando todas las traducciones, diciendo que tienen influencias paganas. Al final de cuentas, todas las Biblias son paganas, pues. Jesús no es Dios, sino que Jesús es el Mesías solamente, y no pasa de Mesías. Y usted está errado porque pronuncia Jesús en vez de Yeshua. Bueno, y toda una serie de filosofía torcida, pero se introduce como los testigos de Jehová, aceptando todas las versiones y elogiándolas en cierta forma, para terminar desacreditándolas, diciendo: échanlas a la basura, ahora el código real es el... Pero su libro es un libro fantasma. En el mismo video introductorio o promocional ya menciona él: oh, qué gran riqueza, los manuscritos los rollos del Mar Muerto. Bueno, la gente ha de decir: ah, pues de ahí sacó de seguro, de ahí sacó de los rollos del Mar Muerto, de ahí se basó, y de seguro que en los rollos del Mar Muerto había un manuscrito en hebreo que contenía los libros del Nuevo Testamento, o gran parte de ellos. Pero no, hermanos, los rollos del Mar Muerto no contienen partes del Nuevo Testamento, sino partes del Antiguo Testamento, y diversos temas se tocan ahí sobre la secta que los guardaba celosamente, etcétera. Bueno, solamente, hermanos, esto lo menciono para que todos mis hermanos que son flojos para investigar, o que son crédulos, creen que porque el hombre tiene un acento judío, y es que en todo esto va envuelto la inconformidad que tú tienes. Estás vacío de Cristo y aceptas todo tipo de doctrina, andas buscando identidad. Poco a poco voy a mencionar todo lo que implica entrar en la corriente mesiánica, enfermiza, ¿verdad? Porque hay de todo, como en botica en el mesianismo. Ahora quiero introducirme yo a la parte que más me interesa, la parte doctrinal. Y para esto quiero hacer una declaración, y es esta: cualquier persona que niegue la divinidad de Jesucristo está negando la redención, está negando la salvación de los hombres. Esto lo hacen los testigos de Jehová, el código real y algunas otras corrientes doctrinales. Pero como estamos analizando el código real, esta es la parte que me interesa como pastor, la parte práctica, porque cuando ya llega un hermano confundido a decirte: hermano, Jesús no es Dios, Jesús es solamente nuestro justo Mesías. Todavía hay pastores que dicen: estamos esperando a nuestro Mesías. Por favor, hermanos, ha sido probado ya desde hace siglos que Jesús es el Mesías, y ha sido probado por las Escrituras. Los apóstoles lo probaron, los profetas lo anunciaron y lo corroboraron. No es cierto que ahora con el código real tú puedes decir que Jesús es el Mesías, como se dice en el video promocional, que te invito a que lo escuches, ahí está en la página oficial. Y hay pastores que han adoptado toda la terminología
del mesianismo y del código real y no saben lo que están declarando. No saben que se han levantado contra el fundamento mismo del Evangelio, porque el fundamento del Evangelio es Jesucristo mismo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Dijo el profeta: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que en ella creyere no será confundido. Entonces, desde el momento en que el código real niega la divinidad de Jesucristo, entonces hay que tomarlo y echarlo a la basura como un evangelio falso que te está presentando otro evangelio y otro Jesús. Ahora, este asunto de que es la perspectiva hebrea, esa frase se ha convertido en cliché, se ha convertido en bandera, tus raíces hebreas, el punto de vista hebreo. Hermanos, no es el punto de vista hebreo lo que te están dando los grupos mesiánicos, sino el punto de vista de grupos sectarios que son gentiles, un poquito chiflados, que ahora se creen judíos, porque el punto de vista hebreo, si tú quieres en verdad enterarte, vete a una página de judíos ultraortodoxos, por ejemplo Chabad.com, y te vas a enterar del punto de vista hebreo respecto del Nuevo Testamento. Y el punto de vista bíblico, histórico, hebreo del Nuevo Testamento es que es un documento falso y que Jesús fue un impostor. Bueno, ese es el punto de vista hebreo respecto del Evangelio, no la revoltura que hacen los grupos mesiánicos entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bueno, es otro tema, pero está relacionado. Ahora vamos al punto. Abramos la Biblia, por favor, hermanos, para entrar en el tema de la divinidad de Jesucristo. En San Juan 8:23. Antes de que me llamen la atención los oyentes, le voy a bajar un poquito la música. A ver, ahí. San Juan 8:23 dice así: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Es Jesús el que está hablando aquí. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Fíjese en la profundidad, lo que está declarando aquí el Señor. Ustedes son terrenos, yo soy celeste. Ustedes son de aquí de abajo, yo soy de arriba. 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjense esta declaración, hermanos, San Juan 8:24. Jesús está declarando directa y llanamente que la persona que no crea que Él es, morirá en sus pecados. Es decir, no puede tener redención la persona que no crea en el Hijo de Dios. Pero aquí no está la frase Hijo de Dios, sino dice así: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, que si tú niegas que Jesús es el Hijo de Dios, no hay redención para ti. ¿Qué implica que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿En qué sentido es el Hijo de Dios? Bueno, los mismos antagonistas, los que se oponían a su doctrina, indagan y le preguntan. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que él les hablaba del Padre, es decir, estaba diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Para que entendamos el punto, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, si tú le quitas la divinidad a Jesús,
estás negando la redención, simple y sencillamente por una razón. Ningún hombre, ningún profeta, por exaltado, por iluminado que haya sido, te puede salvar. Ningún ser, ningún hijo de Adán te puede salvar a ti. El único que te puede salvar es el Hijo de Dios. Y este es el tema de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, esto es muy importante. Esto yo lo entendí, mi padre me lo enseñó, me lo recalcó, me lo machacó, me dijo, nunca te vayas a salir del fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hijo, me decía, ¿qué implica que Él sea el fundamento? ¿Qué implica que Él es la roca? ¿Qué implica que Él es el Mesías? ¿Qué implica que Él es llamado Hijo de Dios? Esta es la parte más importante. Hijo de Dios. ¿Y en qué sentido es Hijo de Dios? Y mi padre me machacó, hermanos, porque él estaba preocupado por darme una formación sana, y por eso el punto lo tengo bien claro desde temprana edad. Verso 28, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando lo hayáis crucificado, entonces conoceréis que yo soy. Acuérdense lo que dijo aquel centurión, hermanos, cuando Jesús expira en la cruz, dice que hubo un gran terremoto y hubo oscuridad, y aquel centurión, aún él, exclamó, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. No dice ahí verdaderamente era el Mesías. Es que siempre las doctrinas de error te enfatizan lo que no debe ser enfatizado frente a otras verdades. En pocas palabras, te enfatizan indebidamente. El diablo es experto para manipular la escritura. Acuérdate cómo Satán citó el Salmo 91 a su conveniencia. Y a Eva también le dijo las palabras de Dios. Entonces, un énfasis desmedido es para desviar la atención del punto verdaderamente importante. Jesús es profeta, sí, Jesús es profeta. Jesús es el pan, sí, Jesús es el pan. Jesús es la puerta, sí, Jesús es la puerta. Jesús es el Mesías, sí, Jesús es el Mesías. Pero lo que te salva a ti, lo que te abre la entrada a la redención, al perdón de tus pecados, es que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso el Señor, cuando pregunta, ¿quién dicen las gentes que soy? Unos Elías, unos el profeta. Entonces en Mateo 16 usted lo puede leer, y ustedes, entonces se adelanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que si usted no cree que Él es, usted va a morir en pecados. Así de sencillo. Dice el Señor, verso 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Cómo creyeron en él? Creyeron que él era el Hijo de Dios, que no era de abajo, que era de arriba, que no era terreno, que era del cielo. En otra ocasión les dijo, ¿qué? ¿Por qué se escandalizan? ¿Qué si subo a donde estaba primero? Es que, hermanos, Jesucristo habló de su divinidad muchas veces. Y la divinidad de Jesús está encerrada en esta frase. Todo aquel que cree que Jesús es Hijo de Dios tiene vida eterna. Ahí está la salvación. Cuando tú niegas la divinidad de Jesús, estás perdido, te enchuecaste, te engañaron, y morirás en tus pecados. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora escucha este argumento, hermano, esta preciosa palabra. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Un servidor no te puede libertar, un profeta, un apóstol. Por exaltado que sea, no te puede libertar, no puede quitar tus pecados. Hermanos, si Jesús hubiera sido un simple hijo de Adán, su sangre no bastaría para cubrir el pecado de todos los hombres. Pero él era el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Daniel Hernández en sus notas dice que no, que era esta designación de hijo es relativa, como usted y yo somos hijos, como Israel es hijo primogénito. No, hermanos, pero la verdad bíblica es de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces, el único que te puede libertar del pecado no es un siervo, no es un profeta, tiene que ser el Hijo unigénito de Dios. Entonces, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero ¿qué es lo que se debe de creer? Que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú dices que es el Mesías, ahí te quedas, manejas ese concepto, no sabes lo que estás hablando, no sabes lo que estás diciendo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el esclavo tiene autoridad, pero el esclavo no es el heredero de la casa. Pero el Hijo sí, él tiene autoridad para abrirte la puerta o cerrarte la puerta. Bueno, he leído en San Juan 8:23 al 36. Ahora vamos al Código Real, por favor. Abra el Código Real y busque San Juan 8:23. Pero cuando usted busca San Juan 8:23 en el Código Real, hermanos amados, lee una cosa muy distinta. San Juan 8:23 en el Código Real dice: y un esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Mesías os liberta, seréis verdaderamente libres. Bueno, la Escritura no dice en San Juan 8:24 que el Mesías te liberta. No, si el Hijo os libertare. Es que en el verso 23 dice en el mismo Código Real que el esclavo no queda en la casa, sino el Hijo. Bueno, para que tuviera consistencia el verso 23 con el 24, debería decir: el esclavo no queda en la casa para siempre, sino que el Mesías queda para siempre en la casa. Pero obviamente la figura del esclavo y del hijo de la casa, pues se desbarataría, porque no existe tal figura de un esclavo y un Mesías en la casa, ¿no? Entonces el argumento del Señor es claro y es tajante. El que tiene autoridad para libertarte es el Hijo de Dios. Pero este hombre torció la Escritura y puso: así que si el Mesías os liberta, seréis verdaderamente libres. Esta es una burda mentira, el verso 24. Yo le preguntaría a Daniel Hernández cuál es el manuscrito griego donde él está traduciendo: si el Mesías os libertare, seréis verdaderos. O que me dé el manuscrito hebreo, porque dice que su libro está basado en los manuscritos hebreos. Hermanos, tú estás leyendo las ideas que él tiene, las ideas que él puso. Él reconstruye lo que cree que se debió haber dicho. Y estás leyendo mentiras, estás leyendo basura, no hay base textual. Bien, espero que me estés siguiendo, hermano amado, en los argumentos. Aquí ya no estamos hablando de la base textual solamente, estamos hablando de los conceptos de la palabra de Dios. No sé si notaste que yo comencé a leer en San Juan 8:23 en la Biblia Reina Valera, y quiero
por si no lo notaste, que te des cuenta de esto. Juan 8 en la Reina Valera tiene 59 capítulos, pero Juan 8 en el Código Real tiene solamente 47. Es decir, Daniel Hernández ha mutilado prácticamente 12 versos de San Juan capítulo 8. Hágase la pregunta, ¿cuál de las Biblias existentes mutila Juan 8? Le quita 12 versos a Juan 8. Ni siquiera la Biblia de los Testigos de Jehová o la Nueva Versión Internacional, que ha seguido el criterio de Nestlé, del texto llamado texto científico, que se dice que estos hombres tienen una filosofía liberal que tiende a no creer en lo sobrenatural de la escritura. Ni siquiera estas Biblias, estas versiones críticas, se atrevieron a omitir 12 versos. Y fíjese cuál es precisamente donde Jesús está diciendo. Es decir, lo que te voy a leer enseguida no existe en San Juan 8 en el Código Real. Toda esta parte, desde el verso 23, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, el Código Real omite toda esta parte, y de tal manera que San Juan 8, 35 y 36 en el Código Real es San Juan 8, 23 y 24. ¿Quién le da autoridad a Daniel Hernández para mutilar 12 versos del libro de San Juan? ¿Con qué base? ¿En qué se basó? Bueno, esto es muy interesante, esta pregunta es muy interesante. Quiero que seas paciente porque, hermanos, una cosa es el aspecto textual, otra cosa es la parte doctrinal y otra cosa es poder discernir el espíritu de un escrito o de un autor. Voy a ponerte un pedacito donde Daniel Hernández hace una declaración media rara que, si tú no estás al tanto, si no logras discernir lo que él está diciendo, pues como que no tiene lugar lo que está diciendo, o por qué dice esto. Escucha bien la declaración, y en la siguiente grabación te voy a explicar por qué Daniel ha mutilado esta parte y por qué ha cambiado donde dice Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que te puede libertar. Él pone el Mesías te puede libertar. Es por una razón muy sencilla, por el espíritu que llevan sus escritos. Pero escucha, fíjate cómo Daniel Hernández dice que solo con su Código Real ahora sí se puede afirmar que Jesús es el Mesías. La traducción de un libro de una lengua a otra, cuando hay tantos manuscritos que consultar, etcétera, etcétera, no es nada fácil. Gracias a todo este trabajo de investigación, hoy podemos estar aún más seguros y afirmar con absoluta certeza que Yeshua es el Mesías. Jesús es el Mesías. El Jesús que aparece en las páginas del Nuevo Testamento es el Mesías de Israel. Sin embargo, el énfasis no es que Jesús es el Mesías para salvación. No lo presentan así los apóstoles. El Espíritu Santo dijo: si tú crees que Él es el Hijo de Dios. Y Él mismo dijo: si tú crees que yo soy, si no lo crees, morirás en tus pecados. Pero Daniel Hernández tiene una orientación doctrinal para cambiar Hijo de Dios por Mesías, y esto te voy a explicar en la siguiente grabación.